Buenos días. Vamos ya alargando con el segundo panel de la mañana, que como tienen en su programa se llama Atreverme a caminar mi propio camino. En sintonía con lo que dijo Alejandro Llorente, vamos a escuchar testimonios de personas que escucharon su corazón y la idea es compartir sus experiencias. En las carpetas van a encontrar unas hojitas para preguntas que van a ser retiradas cuando finalicen las exposiciones y me las van a acercar, así que en la medida que se les vaya ocurriendo que preguntar, vayan escribiendo, así lo voy teniendo a tiempo para leerlo. Bueno, está con nosotros y va a empezar Alejandro Melamed, que es director de Recursos Humanos en Coca-Cola, en South Latin Business Unit. Es contador público y doctor en Ciencias Económicas de la UBA, posee más de 20 años de experiencia profesional en compañías multinacionales de primer nivel, tanto en función de recursos humanos como desde la consultoría. Es autor también de varios libros. También está con nosotros Francisco Murray, fundador de las PAES, y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, y llega en este minuto Ernesto Cambursano, que es CEO y fundador de Data Factory, es miembro activo de Emprear, Emprendedores Argentinos, fue gerente de contenidos y tecnología en el sitio Argentina y jefe de producción de contenidos de Clarín Global. Bueno, Alejandro. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, primero buenos días, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartirles mi experiencia. Y tal vez lo primero y más importante que quiero señalarles es que yo no vengo a dar respuestas. Si alguien vino en este instante a buscar respuestas, sepan que mi objetivo en esta mañana y en estos momentos que vamos a compartir es tratar de impulsar preguntas. Soy de los que cree que las preguntas son los que pueden llevarnos a nuestras propias respuestas. Y buscar que otro nos dé la respuesta es mentirnos a nosotros mismos. Con lo cual, lo que voy a intentar es compartirles mi propia experiencia y también formularles una serie de interrogantes para que ustedes se vayan con las preguntas que pueden guiarlos a las respuestas que cada uno de ustedes podrá generar. Y contarles cuál fue mi experiencia, contarles mi perspectiva, que eso no significa que sea la perspectiva, ni que lo que yo diga esté bien o esté mal. Simplemente es mi opinión y es aquello que he recorrido. Con lo cual, un poco lo que también voy a transmitirles es cómo me atreví yo a caminar mi propio camino, que por cierto es totalmente diferente a aquello que me hubiera imaginado y es totalmente diferente a aquello que mis padres hubieran soñado para mí. Con lo cual creo que también es interesante ver esto y empezar a recorrer en conjunto este camino. Tal vez la pregunta que siempre me dejó ahí como pensando a mí es, ¿qué huella querés dejar? Cuando uno piensa, ¿cuál es la huella que quiero dejar por donde transito? Piensa en cada uno de ustedes, en cada uno de sus ámbitos en los cuales trabajan, en los cuales estudian, en los cuales interactúan, ámbito social, ámbito cultural. ¿Cuál es la huella que dejamos? Cuando estamos en un lugar, definitivamente dejamos una huella. El tema es qué tipo de huella dejamos. Sepamos que por caminar por un lugar, por transitar por un lugar, alguna huella dejamos. Pensemos de qué manera van a recordarse de nosotros y de qué manera hablan de nosotros cuando estamos en cada ámbito, en cada lugar. Esta huella que dejamos, ya sea mientras transitamos, cuando escribimos, cuando hablamos, cuando decimos, cuando interactuamos, es una manera de transmitir algo. Creo que el gran desafío que tenemos es en pensar cuál es la huella que querés dejar. Porque si no sabemos qué huella queremos dejar, toda aquella huella que dejemos va a ser una casualidad y no va a ser algo que nosotros lo hemos impulsado o lo hemos fomentado. Como mi idea es poder dejar una huella también acá y que ustedes puedan pensar en su propia huella, voy a contarles cuál es la historia que me llevó a dejar por el momento esta huella. Soy de los que piensan que estamos de paso en un montón de instancias organizacionales. Estamos de paso en la universidad, estamos de paso en alguna empresa, estamos de paso en otra empresa, de paso en nuestro propio emprendimiento, con lo cual cuando estamos de paso dejamos nuestra huella, dejamos nuestra impronta. Entonces,
Voy a contarles rápidamente cómo fue mi historia, cómo llegué a donde estoy, que no significa que estoy en el destino, porque creo que la próxima estación de este camino son los grandes signos de interrogación que me voy preguntando día a día. Y lo primero que tenemos que entender es que donde estoy jamás me lo hubiera imaginado. Soy hijo de un contador y estudié económicas y pensé que toda mi vida iba a ser contador y que mi vida iba a ser firmar balances o hacer liquidaciones de impuestos o hacer auditoría. Eso era lo que pensaba que podía llegar a ser. Y cuando ingresé en la universidad y mientras estudiaba en la facultad, mi vida solamente estaba asignada para hacer algunas de las tareas profesionales que un típico contador realiza. Balances, auditorías, presupuestos, impuestos y cualquier de las tareas vinculadas con lo que es la contabilidad o las ciencias económicas. En algún momento, cuando estaba por terminar la universidad, vino un profesor y me dice, pibe, y con estas palabras, pibe, no sé de qué, pero vas a laburar conmigo. Cuando me dijo, vas a laburar conmigo, esta persona era el director de una mega consultora que se llamaba Arthur Andersen, que lamentablemente dejó de existir, y era el número 1 de esta consultora. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vas a trabajar no solamente conmigo, sino que vas a trabajar en recursos humanos. Soy muy honesto. Ni siquiera sabía la existencia de la palabra recursos humanos. No me imaginaba que había un trabajo en las empresas que podía llegar a ser trabajar con la gente. Nunca me lo habían enseñado, nunca había estado en contacto con las empresas multinacionales o empresas grandes. Pero ni por las tapas podría haber pensado que alguien podía llegar a trabajar de eso. Mi primer trabajo con él fue algo muy simple. Era ir a escucharlo como hablaba. Y me dijo, no te pago para que hables, te pago para que escuches. En ese momento sonaba muy duro. Imagínense, 21 años, estudiante, que me iba todo bien, todo bárbaro. Él me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer 2 trabajos. Por un lado me vas a llevar el portafolios. Y vas a venir conmigo a llevar el portafolio. Ah, qué interesante. Bueno, era más joven, tenía más pelo en ese momento. Bárbaro. Pero en segunda instancia, vas a venir a las reuniones y vas a escuchar lo que hago yo. Vas a venir a cursos y vas a escuchar lo que digo yo. No tenés que opinar, no gastes tus energías en tener que opinar. Tus energías, gastalas en escuchar y tratar de imitar lo que yo hago. Y ahí empecé a descubrir que había un mundo enorme, que es el mundo de los recursos humanos, que es el mundo de la gente, que es el mundo de interactuar con la gente. En ese momento tenía 21 años, hace 23 años de esto. Y realmente entré en un mundo que era fantástico, fantástico. Y me encantaba lo que hacía, me divertía mucho, veía los problemas puntuales de la gente, problemas generales, había capacitaciones, había consultoría, había desarrollo gerencial, y había un montón de cosas para lo cual no necesariamente me había preparado. Es más, de lo que estudié en la universidad creo que aplico el 0,01%, porque no aplico absolutamente nada, pero aplicaba mucho de lo que es sentido común. Y aprender, aprender y aprender. Después de estar unos 7 años aproximadamente trabajando con él, me nombraron director de marketing del Centro de Desarrollo. Y yo de marketing sabía tanto como de ciencia atómica, no sabía absolutamente nada, pero era un apasionado, me encantaba, tenía mucha actitud comercial. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a poner un mentor. Y este mentor va a ser la persona que te va a ayudar a vos a diseñar los planes de marketing, a diseñar la estrategia de posicionamiento del mercado. Y fue un trabajo fantástico, porque además de aprender de recursos humanos, empecé a aprender de marketing. Y mientras estaba trabajando con este mentor, y ya llevaba más de 7 años en consultoría, todavía tenía menos de 30 años, pero tenía una carrera muy, muy apasionante y con crecimiento, con desarrollo, me dicen unas palabras que todavía me repercuten en mi mente. Me dice, si yo fuera tu jefe, te pegaría una patada en un lugar que no queda para decirlo en esta casa y te mandaría a trabajar del otro lado del mostrador. Porque a vos lo que te falta es vivir la realidad de la empresa desde el otro lado del mostrador. Un consultor es un teórico que nunca termina implementando absolutamente nada. Y el consultor lo que hace es conocer un montón de cosas, pero nunca termina de hacerse responsable por nada. Con lo cual, 1 año y pico antes de tomar la decisión, ya había tomado la decisión de empezar a trabajar del otro lado del mostrador. Y de la consultoría, con una carrera espectacular y muy contento, trabajando muchísimas horas, algo que hice es pasar a la línea. Y lo que dije es, hay una oportunidad de trabajo en la línea también, trabajar e implementar las cosas. Y ahí pasé a trabajar a una compañía maravillosa, que es Molinos Río de la Plata, donde aprendí un montón y donde crecí un montón y donde durante 3 años generamos una transformación impresionante.
Esto fue del año 95 a 98, y ahí fui gerente de recursos humanos y gerente de gestión del cambio. Con lo cual, de la teoría que tenía la consultoría, pasé a la práctica y hacer lo que tenía que hacer todos los días. Ahora, mientras estaba en Molinos, y por eso creo que esto es de atreverse a hacer el propio camino, yo pensaba que algo me estaba faltando. Y honestamente decía, pucha, hay algo que no me termina de cerrar. Y en ese momento contraté los servicios de alguien que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que para mí es un verdadero prócer, que es Renzo Terzano. Y Renzo Terzano se convirtió en mi mentor. Y Renzo Terzano me ayudó a armar mi misión, mi visión, mis valores, mi plan a 3 años, a 5 años. Y ahí armé mi plan estratégico personal. Y empecé a pensar, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que, para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales me apoyo? ¿Cuáles son las principales estrategias, tácticas? Y todo un trabajo de planeamiento estratégico personal, aplicado a mi propia vida. En ese momento, con Renzo, estando, digamos, 1 año y pico o 2 años de haber empezado en Molinos, me di cuenta que mi lugar en el mundo en ese momento no necesariamente iba a ser Molinos. ¿Por qué? Porque tenía 30 y pico, poquitos, 31, 32 años, estaba en un lugar donde permanentemente yo era el que tenía que enseñar. Me di cuenta que todavía a esa edad hay mucho para capturar y mucho para aprender del otro lado. Con lo cual, me di cuenta que tal vez mi lugar en el mundo no estaba en una compañía multinacional de origen argentino, sino en una multinacional de origen extranjero. Y ahí es donde me puse a pensar cuál iba a ser mi próximo paso. Con lo cual, fíjense, mis 2 cambios para atreverme a caminar mi camino se definieron 1 año y pico antes de lo que realmente se efectivizó. Y ahí pasé a buscar alternativas en el mercado. Y ahí surgió la oportunidad de Coca-Cola, donde lo que pude hacer en estos 12 años y pico que estoy ahí, una carrera que realmente es fascinante desde el punto de vista de la oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, de conocimiento de otros mercados, de otras realidades. Pude trabajar en Europa, estuve asignado en Bruselas y trabajando ahí para la Comunidad Económica Europea. Mi posición tiene que ver con 6 países, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina. Con lo cual la expansión de conocimientos fue muy, muy grande. Vuelvo a repetir, uno no piensa que se casa con la compañía. Yo me casé una sola vez y con mi señora, y no me caso con la compañía. No soy de los que piensa que uno está casado con su compañía. No tengo sus opiniones más. Soy muy honesto. Hay gente, me acuerdo cuando yo entré en Coca, que me decía, ¿sabes qué? Por mis venas no pasa sangre, pasa Coca-Cola. Lo cual yo siempre dije, pobrecito, porque por un lado, las burbujas te van a hacer, en cualquier momento vas a explotar. Y en segunda instancia, cada uno de nosotros tiene una identidad que va mucho más allá de la compañía. Que esto no implica que no estemos comprometidos con nuestras compañías. Todo por el contrario, trabajamos unidos en mente, espíritu, cuerpo, todo, pero siempre mantenemos la distancia. Hay un libro muy interesante que habla de las 170 y pico reglas de un líder de clase mundial. Y dice que un líder de clase mundial está dispuesto a que sea desvinculado de su empresa cada día que trabaja. Eso no significa que no trabaja comprometido, pero sabe que no es el dueño de la empresa. Y he aprendido que lamentablemente no soy el dueño de Coca-Cola, ojalá lo fuera, pero no soy el dueño, soy un empleado que alquila su mente, que me alquila una oficina y una laptop, y que en algún momento, alguna de las 2 partes puede decir, señores, este contrato no va más. Y está todo bien, porque son parte de las reglas. Esto no significa que no hay mutua fidelidad, por supuesto que lo hay, pero sabemos diferenciar qué cosa está en su lugar, quién hace qué y quién es el dueño de qué. Y el próximo paso aún no lo sabemos. Obviamente todos creamos nuevamente y permanentemente nuestra propia carrera. Quien piensa que para siempre va a estar en la empresa en la cual trabaja, está muy equivocado. Todos los que estamos en esta sala vamos a vivir muchísimos años más. Y no necesariamente vamos a trabajar en el mismo lugar donde estamos trabajando, porque seguramente los trabajos de dentro de 10, 15 o 20 años aún ni siquiera están creados. Con lo cual tenemos un mundo por conocer y un mundo por hacer. Ahora, algo que para mí fue impresionante en esto de atreverme a caminar mi camino y estando dentro de Coca-Cola fue el haber escrito mi primer libro. Mi primer libro es una especie de testimonio de todo aquello que yo fui viendo durante un montón de años. Este primer libro, que tiene un título que obviamente no puede decir, pero ¿cómo? ¿Coca-Cola esto? Primero,
Estos libros yo no los escribí en nombre de Coca-Cola, estos libros los escribí en nombre mío y es mi posición personal, que en muchos aspectos hay sincronía con lo que Coca-Cola propone, se posiciona, etc. Pero esta es la síntesis de mi tesis doctoral. Y durante 12 años yo estuve investigando para ver por qué la gente en las compañías sufre tanto. ¿Por qué con cada persona que hablo, independientemente del lugar jerárquico, del lugar geográfico, del nivel cultural, del género, la gente en las compañías sufre tanto? ¿Y por qué hay esa presión que la gente dice, no puedo más, no voy más, estoy cansado, estoy saturado? Y esto, que fue una investigación de mucho tiempo, se convirtió en un libro. Y después dije, esto la gente tiene que saber. Esto es lo que un autor que a mí me gusta mucho, se llama Fred Kaufman. Él tiene un libro que se llama Metamanagement y tiene un concepto que a mí me encanta que es los innombrables. Esto es de los innombrables. Esto de los innombrables, ¿vieron? Como en toda familia tenemos ese primo que nadie quiere hablar demasiado. ¿Vieron? Todos tenemos un primo medio, no sé, o tránfugo, o que hace cosas raras. Entonces, en las reuniones no se habla del Pepe. Entonces, no hablemos del Pepe y el Pepe se lo esconde. Yo creo que esto también es algo que se esconde mucho. La gente no quiere hablar, porque no, a ver si hablas de esto y te miran mal, que sos flojito, que sos débil. No, esto es lo que pasa. Esta realidad que yo veía en empresas depredadoras es lo que realmente pasa en muchísimas empresas. Y desde mi caso personal, lo digo con total y absoluta honestidad, fue la consecuencia que descubrí en mí mismo de haber trabajado tanto tiempo en consultoría. Consultoría para mí, y esa mega empresa donde aprendí un montón, se convirtió en una empresa depredadora. ¿Qué significaba eso? Básicamente el impacto en mi propia salud de lo que iba sucediendo de mi trabajo cotidiano. Era un ejemplo muy simple, que yo fui de alguna manera el menos afectado desde el punto de vista de salud, porque yo entré con mucho pelo a trabajar en Arthur Andersen. Lo digo y puedo mostrar fotos de testimonios, ¿correcto? Sin embargo, la consecuencia en mí fue el haber perdido el pelo. Hay muchos que tienen otro tipo de consecuencias, que no son solamente estéticas, sino que van por otro lado. Si vamos por todo el cuerpo, vamos a ver la cantidad de elementos, la cantidad de funciones que se ven impactadas por el estrés que tiene la gente en las empresas. Y ustedes pueden ver desde jaquecas, problemas en la piel, problemas obviamente en el aparato circulatorio y en el corazón, aparato digestivo con todo lo que quieran, en los músculos, en los huesos. Hay, pero infinidad, hay 50 consecuencias del estrés que tiene la gente. Esto está investigado por el American Stress Institute, donde están las 50 consecuencias del estrés. Ahora, después de haber visto esto, y haberlo publicado en 2005, que fue realmente un paso muy adelante para mí, dije, también hay otra forma de ver las empresas. Y este camino que recorrí en su momento, siguió avanzando y siguió transitando porque mis propios paradigmas y mis propios modelos mentales fueron evolucionando. Y lo que hice fue publicar, y acaba de salir, mi segundo libro con esto. Es tratar de pensar que mejores personas generan mejores empresas. Y tratar de pensar que las empresas pueden ser más humanas y que hay un camino para hacer las empresas más humanas. Y que si pensamos que mejores personas, mejores profesionales, mejores familias, mejores trabajos generan una mejor sociedad, evidentemente hay un camino posible. Y este es el otro camino que también yo me animé a transitar. Y esto es también una toma de posición. Esto es decir, señoras y señores, esto es posible, es factible, se puede hacer y hay un montón de cosas por realizar. ¿Por qué? Porque las empresas, en definitiva, son espacios donde nosotros generamos ideas. ¿Y quién genera mejores ideas? La persona que está bien, que está feliz, que está contenta, que está inspirada. Esa es la persona que puede generar mejores propuestas y mejores alternativas. Y este es el camino que me parece podemos empezar a transitar. Ahora, una de las preguntas que quiero transmitirles es, ¿quién es el dueño de mi propia carrera? Si pensamos que el otro es el dueño, a mal destino llegamos. Y muchas veces escucho a gente que me dice, no, porque mi jefe en la compañía, no existe mi jefe o la compañía. Nosotros somos los dueños de nuestra propia carrera. Y lo que he descubierto es que ciertos mecanismos defensivos que tenemos todos nosotros, y me incluyo, tienden a poner la culpa en el otro. Tienden a poner a que otro es el responsable de la carrera. Solo nosotros somos responsables de nuestra carrera. Si pensamos que otro es el responsable, difícilmente podamos resolverlo. Si tomamos nuestras propias decisiones, que a veces no son fáciles, es donde podemos empezar a cambiar. En segunda instancia, son qué decisiones difíciles has tomado.
Y para generar una carrera lo que me he dado cuenta es que muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Paso a otra compañía, no paso a otra compañía? ¿Me voy a vivir al exterior, no me voy a vivir al exterior? ¿Hago un posgrado o no hago un posgrado? ¿Paso de área o no paso de área? ¿Trabajo flex time o no trabajo flex time? ¿Trabajo part time o no trabajo part time? ¿Me junto con este o no me junto con el otro? ¿Hablo o no hablo? Bueno, son decisiones que tenemos que tomar. Y creo que cuando tomamos las decisiones es cuando empezamos a hacernos owners de nuestra propia carrera. Difícilmente estas cosas ocurren. Y en general tenemos este concepto de procrastination, ¿no? Es decir, el postergar las decisiones que dice, bueno, el año que viene, es como la dieta, no, empiezo el lunes, empiezo el próximo lunes y el fin de semana me tomo todo. No, la decisión tenés que tomarla ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Y lo que he visto también a lo largo de todos estos años es que mucha gente tiene mucha angustia por este tipo de decisiones y muchas veces también las empresas no generan los contextos para poder discutir esto. Pero sepan, cuando avanzamos en la carrera profesional tenemos que tomar decisiones y muchas veces son muy difíciles. Me ofrecieron ir a trabajar a Tanzania. ¿Voy o no voy? Pucha, justo a Tanzania me ofrece. Si hubiera sido Botswana, a lo mejor iba. Sí, bueno, ni Tanzania ni Botswana. A Uruguay te vas, al interior te vas, venís del interior para acá. ¿Vas a trabajar a Brasil? ¿No vas a trabajar a Brasil? ¿Haces un posgrado? ¿No haces un posgrado? ¿Me caso ahora? ¿No me caso ahora? Fíjense la cantidad de decisiones que uno va tomando. Y ni que hablar, acá hay un capítulo entero dedicado al tema de la mujer en el mundo de la empresa. Debo reconocer que es extremadamente complejo hablar del tema de la mujer. El capítulo se llama Mujeres, un género con mucha tela para cortar. Y hay muchísimo para hablar. Acá veo que hay muchas representantes del género femenino. Y hay todo un tema, y un libro espectacular, se los recomiendo, una autora mexicana se llama Gaby Vargas. Soy mujer, soy súper exitosa, pero estoy exhausta. Y esa es la sensación que tiene la mujer, algo así como un Tupac Amaru, ¿no? Que me piden de mi familia la mejor esposa, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor profesional, la mejor... Y bueno, en algún momento hay otro autor que se llama Gerard Freudenberger que dice, no puedo más. Esa es la palabra que utiliza para la mujer. Bien. El otro tema es, ¿qué conversaciones profundas has tenido? ¿Y con quiénes has hablado? Y esta es la otra cosa que a mí me generó cambios vitales profundos. He tenido muchas conversaciones bien profundas con gente que me dijo cosas que en ese momento no quería escuchar. Pero fue lo que me marcó en mi carrera. Fue aquello que me fue diciendo, hasta acá y del otro lado. Y esa gente que me dijo, ¿sabes qué? En consultoría te va bárbaro, pero si vos no vas del otro lado, dentro de 10 años vas a hacer puro verso. Y ahí me costó muchísimo. Y estaba en Molino genial, pero vino alguien que me dijo, ¿sabes qué? Tenés que aprender todavía, no podés estar enseñando todo el tiempo porque te falta nutrirte. Tenés que conocer otras geografías, tenés que conocer otras realidades. Estas conversaciones difíciles, donde también me dijeron, ¿sabes qué? No pienses que vas a ser gerente general, porque no vas a llegar a gerente general, al menos acá. ¿Cuántas veces tenemos estas conversaciones difíciles? ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de hablar con esa gente que nos dice inclusive lo que no queremos escuchar? Que eso es lo más complicado. Porque lo que he visto es que las conversaciones de coaching, de mentoring, de consulting, de lo que quieran, nos dicen lo que queremos escuchar. Entonces, nos vienen a decir, ah, sí, no, mirá, tenés el pullover azul, polo. No, pará, no quiero que me digas eso. Para lavarme, me miro al espejo. Decime lo que no estoy acostumbrado a escuchar. Y esto es jodido de escuchar. La otra pregunta es cómo fui creando mi propia ruta. Y creo que hay un artículo muy interesante que se llama La soledad del número 1. Creo que, más allá de todo lo que escuchemos, las decisiones las tomamos nosotros. Somos nosotros los artífices de nuestro camino. Y les puedo asegurar que a pesar de muchos, fui armando mi propia ruta. De discusiones que he tenido con un montón de gente, fui armando mi propia ruta. ¿Es lo mejor? No lo sé. A lo mejor hubieron muchas otras alternativas que me pasaron por el costado. Y a medida que uno va trabajando, en este tipo de compañías, lo llaman muchas veces a uno, no por ser uno lo que es, sino por el lugar que representan. Creo que lo que tenemos que mantener es esa humildad permanente de nunca creernos que estamos ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Miren, hay un tema que lo desarrollo mucho en el libro este, que es el tema de ego y autoestima. Para mí, el 90% de los problemas de las empresas tienen que ver con el tema de ego y autoestima. O tenemos la autoestima demasiado alta y nos creemos que somos no sé quién, o la tenemos demasiado baja y nos creemos que no somos nada. Ni tan arriba ni tan abajo.
esa humildad, esos valores que tenemos que tener para entender al otro, posicionarnos y generar empatía, es lo que nos permite. La otra pregunta es ¿por qué recursos humanos? ¿Me voy a ser honesto? No tengo la respuesta. Casi, yo le diría, fue de casualidad. Y lo que veo es que mucha gente trabaja de un montón de cosas de casualidad. Amo, yo digo, tengo el privilegio, no sé, ¿alguien de ustedes trabaja en recursos humanos? Hay varios acá. Los que trabajamos en recursos humanos tenemos, yo digo que es un privilegio trabajar en esta profesión. Es un orgullo decir, amo lo que hago, me encanta. Nunca me hubiera imaginado que podría haber trabajado de esto, nunca. Creo que si tendría que elegir, volvería a elegir trabajar esto porque es hermoso, es trabajar sobre los problemas humanos, sobre las oportunidades, cuando alguien tiene algún inconveniente, cuando alguien se incorpora a una empresa, dar las buenas noticias, dar las noticias no tan buenas, pero también con dignidad, con humanidad, es estar en los momentos vitales de la gente, es precioso. Ahora, si me preguntan por qué recursos humanos, y retrotraigo mi carrera, y digo, año 1984, 85, cuando estaba hasta cuarto año, antes de terminar cuarto año de la facultad, jamás hubiera pensado que iba a trabajar en recursos humanos. Mi próximo destino, no tengo idea. A lo mejor hoy todavía no está creado aquello en lo que voy a trabajar algún día. Pero bueno, creo que es importante saber que mucho de lo que hacemos a veces es casualidad. Hay una cuestión, ¿no? Todo está predestinado, pero depende de cada uno. Y creo, obviamente, algo habré hecho, pero también hubo algo que me hizo llevar a ese lugar. Otra pregunta clave que les propongo. ¿Quiénes fueron los que marcaron tu vida? Creo que es un momento, yo les pido que se tomen un instante nada más para honrar a aquellas personas que hicieron que estemos donde estemos. Creo que nunca nos tomamos ese minuto de las personas que marcaron nuestra vida. Y hay gente que a lo mejor lo vimos 5 minutos, hay gente que a lo mejor nos dedicó media hora de su vida, pero hay gente que nos marcó. Y gracias a ellos estamos donde estamos. La respuesta fácil es mis padres. Seguramente nuestros padres influyeron un montón. Pero hay un montón de otra gente que hizo que nosotros estemos donde estamos. Y algo que permanentemente trato de hacer yo es honrar a estos maestros de mi vida. Gente que hizo que mi camino iba para un lado y me dijeron, stop, anda para el otro lado. Para acá. Stop, anda para el otro lado. Y no es mentira esto. Son gente de carne y hueso que nos hablaron, dedicaron su mente, su cuerpo y su espíritu a decirnos cosas. Bueno, la pregunta que les hago es, ¿quiénes fueron sus maestros? Tracen una línea de tiempo y piensen quiénes fueron las personas que marcaron su vida y que les hicieron recorrer su propio camino. Y una pregunta, y si no me equivoco es la última pregunta que voy a dejarles, que es material post bastante grande. La última pregunta que quiero hacerles es, ¿en qué página del diario quieren aparecer? Fíjense que el tema no es menor. Mira lo que me está preguntando, sábado a la mañana, 12 del mediodía, ¿en qué página del diario quiere aparecer cada uno de ustedes? ¿Pensaron en esto? ¿Quieren aparecer en la política? ¿En la deporte? La necrológica todo va a aparecer. Y no lo voy a contar, ¿correcto? Pero, ¿en qué página quieren aparecer? ¿Quieren aparecer en la página cultural? ¿En la página económica? ¿En la página, no sé, de personalidad? ¿Dónde quieren aparecer? Y la siguiente pregunta es, ¿qué están haciendo para aparecer en esta página? ¿Cuáles son los desarrollos que están generando para poder aparecer? ¿Hacemos solamente para aparecer en el diario o aparecer en el diario debería ser una consecuencia de? Lamentablemente mucha gente aparece en la policial y ni se lo esperaba. Mucha gente, y esto es importante en este contexto, mucha gente que estudió en las mejores universidades del mundo hoy está preso. No es un tema menor. La ética en las empresas pasó a ser un tema central y fundamental. Tengo una hipótesis, y mucho de esto lo aprendí de Bernardo Klicksberg, también otro de mis grandes maestros. Nosotros tuvimos hace 2 años una gran crisis financiera. La crisis financiera trajo una crisis económica. La crisis económica trajo una gran crisis social, que aún no la estamos viviendo. De lo que nadie habla es de la crisis ética que hubo previo a esta crisis financiera. Porque hubo un montón de gente con los mejores estudios que no tuvo un gramo de integridad para actuar en los negocios. Entonces la pregunta que les hago es, ¿qué van a hacer ustedes para aparecer en la página adecuada? Finalmente, para cerrar, yo tengo una hipótesis. Creo que todos somos un diamante en bruto. Cada uno de ustedes es un diamante en bruto. Hoy en día podemos ser un diamante o ser aún piedras. Creo que está en cada uno de nosotros ir puliendo esa piedra para poder obtener ese diamante. Está en cada uno de nosotros ir tallándolo de cierta manera para que aparezca ese diamante, se presente en sociedad ese diamante
que todos tenemos adentro. Estoy seguro, tengo la convicción. Miren, son cientos y cientos de personas que entrevisto por año. Cientos y cientos. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su lugar específico. Creo que tenemos que buscar cuál es nuestro propio camino. Y obviamente, hay algo que es central, atreverse a caminar su propio camino. Nada está inventado, depende de nosotros. Y el camino que cada uno de nosotros tomemos seguramente será muy diferente al del vecino, al del primo, al del amigo, al de la pareja, al de los padres, al de los hijos. Si cada uno decide, al menos lo que va a suceder, es que este propio diamante que emane va a ser nuestro y no de otros, no prestado. Así que bueno, con esto estamos, después vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, gracias por permitirme compartirles mi experiencia. Francisco. Buenas tardes, buenos días, ¿se escucha bien ahí? Sí. Siguiendo un poco la línea de Alejandro, mi idea tampoco es tratar de decirles cuál es el mejor camino o cuál es la mejor, la mejor vía para desarrollarse cada uno. Yo creo que lo importante y lo que todos vamos a tratar de hacer hoy en día es contar lo nuestro. Y creo que es lo más valioso, que si uno está seguro de lo que quiere, poco va a importar lo que le vayan diciendo de afuera. Mi experiencia es bastante simple. Yo hasta el año 2006 hice, si quieren, lo que todo el mundo te decía que tenías que hacer. Terminé el colegio cuando había de terminarlo, terminé administración de empresas perfecto cuando había de terminarlo, y obviamente terminé que hice entre una multinacional, que era lo que todo el mundo te decía, que era lo que... La vos queda tranquilo, vos entrás acá y ya te jubilarías acá. ¿Qué pasó? Una vez que empecé a trabajar, me di cuenta que había algunas cosas que no me empezaban a cerrar tanto. Que ese mundo ideal que uno le planteaban, voy a disentir algunas cosas con el concepto, básicamente porque estamos hablando de relación de dependencia y de emprendimiento, pero ¿qué empecé a ver? Y muchas cosas las dijo recién Alejandro. Que ese esfuerzo o ese compromiso que muchas veces uno daba, yo no lo había reflejado de vuelta, no había ese feedback. Y empecé a darme cuenta de que no sabía si era lo que yo quería hacer de mi vida. Y empecé a darme cuenta que quizás el trabajo no era el aspecto principal de mi vida. Yo aprendí una frase a trabajar en este banco que decía, vos para vivir tenés que trabajar. Y dije, che, pero esto de trabajar para vivir, no estaremos en el mundo solamente para trabajar, capaz también estaremos un poquito para vivir. Y ahí es donde yo me enfrenté a un cambio realmente muy importante en mi vida, que fue, decidí hacer un viaje solo. Me fui a un lugar muy turístico, muy lindo como La Rioja, solo con mi alma. No sé si quería hacer el segundo diario en motocicleta o qué, pero yo dije, acá hay algo que no me cierra, me tengo que ir, tengo que pensar tranquilo qué quiero hacer de mi vida. Mi era de mes y medio, 2 meses, volví a los 10 días, no me adapté a la montaña, pero claramente volví con un clic. Y me acuerdo que el primer día de trabajo después de mi viaje, donde realmente aprendí a hacer quería hacer el sueño del jipón, que decimos como se quiere, volví y me quedé mirando a un tipo que trabajaba hace 15 años en el banco, y el tipo llegaba todos los días a las 9, llegaba, saludaba a todo el mundo, abría la máquina, trabajaba, no se levantaba de su asiento, y a las 6 en punto se iba. Creo que fue un minuto, lo miré y dije, ¿esto voy a hacer yo el resto de mi vida? Pero independientemente del trabajo o estar sentado o no, decir, ¿cómo puede ser que estemos en el mundo o para qué vinimos si yo 12 horas de mi vida la tengo que dedicar a trabajar? Porque hay que vivir de alguna manera, pero no me cerraba esa ecuación, digo, trabajo 12 horas, descanso 8, 4 horas me quedan para hacer mi vida. Y ahí es cuando quise cambiar la ecuación en mi vida, decir, yo no voy a trabajar para vivir, no voy ni a trabajar para vivir, ni a vivir para trabajar, sino que voy a trabajar viviendo. Eso fue el clic que hice. Y fue cuando yo decidí juntarme con un muy amigo mío, que evidentemente él venía trabajando en una consultora, así que los servicios son complicados. Y cuando ya a la 5ª semana que veníamos trabajando hasta las 2 de la mañana y al otro día nos decía nuestro jefe, nos vemos mañana a las 9,
Yo le decía, devolveme una, te estoy trabajando hasta 2 de la mañana, falló mucho recursos humanos ahí, pero justamente porque una buena política de recursos humanos hubiera hecho que mucha gente no se hubiera ido de ese banco. Y le agradezco un montón al banco que haya sido tan rígido en algunas cuestiones, porque me dio la posibilidad de haberme ayudado a hacer ese salto que quizás no lo hubiera hecho solo. El salto que decía Alejandro de construir tu propio camino. ¿Qué estaba viendo? Que realmente uno cuando trabajaba daba mucho, y cuando vi que este señor, que yo les conté hace un rato, que trabajaba de 9 a 18, que era lo quería todo el mundo, y un día le dijeron, hay que reestructurar. Y no le explicaron más que eso, y ese señor dejó de trabajar ahí. Y yo dije, yo voy a dar el tiempo, mi vida, esas 12 horas que no las voy a dedicar a otra cosa, para un lugar, sea cual fuere, cuando un día, por cuestiones lógicas del que maneja la empresa, va a decir, no te necesitamos más. Y dije, no, yo voy a manejar mi propio camino y voy a hacer esta especie de trabajar viviendo. ¿Qué hice? Me junté con un amigo que estaba pasando por lo mismo que yo, dije, ¿qué podemos hacer? Y empezamos como todos, que no sé si muchos estarán emprendiendo, hay muchos están emprendiendo, están con un emprendimiento ahora. Bueno, seguramente se van a sentir reflejados. ¿Qué pasó? Dijimos, vamos a armar un plan. Facilísimo. Creo que no hay cosa más mentirosa que el Excel. Entonces empezamos a emprender negocios y decíamos, bueno, vamos, mirá esto, mirá este nicho, mirá tal cosa. Y armamos Excel, y en los Excel nos hacíamos millonarios en 3 días. Era una cosa que... Y hasta que encontramos un hecho puntual que fue el negocio de la alpargata, que empezamos a ver 2 cosas muy claras. Vimos que había un americano que había empezado a trabajar con la alpargata, empezaba a quedarle otro vuelco. Acá la alpargata está muy asociada a lo clásico, a lo conservador. Tiene 2 extremos la alpargata en Argentina. Está asociada a la clase trabajadora, pero también a la clase bien alta. Es decir, es el que tiene el campo, la usa el paisano, el peón, y la usa el dueño del campo. Pero nunca nadie se había animado acá a darle otro vuelco. ¿Por qué? Por esta cosa hablábamos de las estructuras. Es decir, te decían nadie, ¿y quién no hace una alpargata con diseño? Pero si la alpargata es clásica. ¿Para qué vas a emprender? Andá, metete en un banco y a los 60 años, 75 te retirás y listo. Algo parecido. Y dijimos, no hay nadie que lo haga. Vimos que al turista le gustaba muchísimo la alpargata y dijimos, ¿por qué no? Habíamos contratado a estos americanos a ver si de traerla acá a Argentina, y dijeron que no, y dijimos, vamos a hacerla nosotros. Obviamente, imagínense cuando empezaba a explicar en mi ambiente de familia, amigos, che, renuncia al banco, sí, che, ultra, super analista de finanzas que reporta a la región para mandarme a hacer alpargata. No lo entendieron. Pero yo creo que ahí radica el principal cambio que uno tiene que lograr al emprender, ya sea cualquier cosa. Es decir, no quiero enfocarlo mucho en el trabajo, porque como les dije, a mí no me gusta cuando se habla de... Me acuerdo cuando nos decían, bueno, ¿cuál es tu relación de vida laboral y vida personal? No tengo 2 vidas, ahora tengo una sola. Entonces, yo emprendo, y emprendo cuando hablo de emprender, hablo de un todo. O sea, yo soy una persona cuando trabajo, cuando estoy con mis amigos, y ahora que tengo un hijo, cuando estoy con mi hijo. Y mi mujer, obviamente. Entonces, ¿qué dije? Una frase dijo Alejandro, yo la pensé mucho y fue lo primero que me vino a la mente. Yo quiero ser el protagonista de mi vida, es decir, no es un acto de rebeldía de no quiero que me digan lo que tengo que hacer, pero quiero que, equivocándome o yendo a lugares correctos, saber que fui yo el que decidió y que no me afectó ni una situación laboral concreta, ni un límite concreto que yo tenga por otra razón, sino que yo fui el que analicé, tiene ese minuto para analizar, como decía él, y ver realmente para dónde quiero ir. Creo que radica en un tema fundamental del ser humano, que es la libertad. Yo lo que veía, me puedo haber equivocado, pero yo lo que veía en este señor que trabajaba de 9 a 18, lo primero que miraba decía, hay 10 horas o hay 12 horas que vos no estás libre. Yo lo que veía cuando veo a las personas que trabajan, hace poco nos pasaba una encuesta que está muy buena, Alejandro la va a hacer muchísimo mejor que yo, es que cerca del 50-60% de la gente no está contento en su lugar de trabajo. Yo que veía que aunque la persona más contenta del mundo, es decir, yo veía al tipo que está feliz, ya estoy en mi puesto de marketing, product manager de no sé qué historia, el tipo igualmente no veía la hora que sean las 6:30, aparece a su casa. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba fuera de su vida laboral, de esas 12, 10 horas, era mucho más atractivo de lo que tenía ahí. Entonces ahí fue donde yo dije para mí mismo, ¿cómo combino esto? Porque trabajar, tengo que generar ingresos, pero no quiero encasillarme a que 10 horas de mi vida
voy a tener que hacer algo que comparándolo con el quehacer de mi vida a diario, no me va a gustar. Y había una clave en todo esto, que era romper la estructura. Es decir, ¿cómo digo, después de que me junté con mi amigo y dijimos, sí, vamos a darle para adelante con las alpargatas, cómo encaro el cambio? A usted le va a pasar en cualquier aspecto de su vida, más que nada con personas, capaz venimos de grupos muy conservadores por momento, que muchas veces uno lo piensa, y muchas veces cuando alguien, hasta a veces tiende a pensar por cómo piensa el resto de la gente del entorno, y a veces repite frases, que para mí es un error terrible. Este minuto para pensar que decía Alejandro, yo coincido totalmente, es, pensemos realmente si creemos en lo que permanentemente nos dijeron y hasta inconscientemente repetimos, o realmente pensamos otra cosa. A mí me pasó, a raíz de este cambio, que empecé a ver la vida de otro lado. Uno habla de hacer su camino. Hay como, parece que hay un camino que es el ideal, y uno de a poquito empieza a irse a otros caminos. Y una vez que te vas de ese camino, empezás a ver, ¿no te das cuenta que hay cosas que las estás haciendo por hacer nomás? Y ahí es donde lo enfoqué directamente en este cambio. ¿Cómo? Dije, bueno, ya definí que no quiero trabajar más en relación de dependencia, tengo a mi compañero para empezar a trabajar, ¿y ahora qué hago? Porque el Excel dice que nos volvemos millonarios, ahora hay que arrancar. Me parece que hay un punto que es fundamental para cualquiera que quiera emprender, que yo lo vi en carne propia, que es, llámenlo coraje, llámenlo voluntad, hacerlo. Nosotros tuvimos una duda, yo no me olvido más, en octubre, el fin de octubre, cuando me llamó por teléfono me dijo, queda tranquilo, ya la cerramos, vamos a hacer alpargatas. Yo el 1 de noviembre ya estaba buscando fábricas, es decir, el 31 de octubre renuncié. Uno puede estar 6 meses, 14 meses analizando algo y le va a encontrar 20.000 errores, pero lo fundamental es empezar. Si hay una frase que yo siempre digo que es, ¿cómo arranquemos? Arrancando. Es decir, lamentablemente, si no haces ese cambio, vas a tener siempre una mochila que es muy tentadora. Es decir, ¿por qué? Porque uno, no es que emprender está buenísimo. Es muy bueno, tiene cosas muy malas, y en la balanza uno lo elige. Creo que lo bueno o lo malo pleno no existe. Entonces yo creo que ese es el primer punto, es el coraje para hacer un salto. Después hay un punto muy importante que es la confianza. Es decir, cuando Tomás y yo y Willy, que es el tercer socio nuestro, decidimos saltar con esto, las únicas 3 personas que queríamos conocer de eran nosotros 3. Cuando nosotros decíamos una alpargata con diseño, se nos mataban de risa. Y yo creo que eso es clave. Pero la confianza tiene que ir aparejada a otro punto muy importante, que es el saber escuchar. Uno quizás por tener mucho coraje, por tener mucha confianza, si uno no sabe escuchar lo que le van diciendo, se puede pegar un palazo contra la pared. Y el saber escuchar tiene 2 variantes. La humildad para poder aprender del otro. Ese siempre se habla del ego del emprendedor, de que si yo hice esto, ¿quién me va a venir a explicar a mí cómo hacerlo? Nosotros desde que arrancamos, lo primero que hicimos fue juntarnos con todas las personas que podíamos conocer, que conozcan del rubro. Pero ¿qué pasaba? También está este riesgo del que va por un camino y te empieza a ver que vos te vas para el otro, y quizás por el solo hecho de querer traerte para tu camino te dice, no, pero te parece, dejate hinchar, alpargata, dejá los alpargateros, no te vas a meter vos en esto. Y yo creo que esa es la dualidad que tiene el saber escuchar. Es poner el límite de hasta dónde tomo lo que me decís y hasta dónde sigo eligiendo mi camino. Lo que a nosotros nos significó algo muy importante, yo le voy a contar una anécdota nuestra. Cuando arrancamos, nos pasaba algo muy loco. Teníamos un desafío muy grande en la Argentina. ¿Por qué? Primero porque queríamos meternos en un producto que era estacional. La alpargata se consume en primavera-verano y en otoño-invierno los alpargateros cierran o se ponen a fabricar para el primavera-verano. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Lo primero que dijimos, bueno, en algún lugar del mundo siempre verano, así que hace poco leí una frase que decía mirar al mundo como mercado. Es tal cual, es decir, los límites se los va poniendo uno solo. Dijimos, vamos a poner un foco exportador a esto, vamos a imponerle a Páez una visión más allá del mercado local. Porque nosotros acá tenemos un gran problema, que era que el argentino asociaba la alpargata a lo tradicional y nosotros queríamos llevarlo a un punto, si querés, más urbano o más de moda. Era muy difícil luchar uno solo contra todo el esquema mental que tiene la gente. Pero ¿qué nos pasaba? Veíamos que el turista sí le gustaba. El turista decía, está buenísimo esto. Mirá qué grosso esto. Y le vamos a mostrar una alpargata negra. Acá la alpargata negra, yo no sé cuánto, yo no soy un gran consumidor de moda, pero imagino que cuántos habrán ido alguna vez al boliche con una alpargata negra. La usa a lo sumo para ir el domingo a comprar cigarrillos. Y dijimos, vamos a hacer un foco exportador. Y hay algo que
que refleja claramente la dualidad que tuvo Paz desde el principio. Paz desde que arrancó, la primera venta la hizo a un distribuidor de afuera. Paz no había vendido todavía acá y ya tenía un contrato cerrado con Sudáfrica. ¿Qué nos pasó? Un tipo la vio, dijo, che, me gusta esa alpargata, me voy para Buenos Aires, quiero ver a su empresa. Nuestra empresa era una oficina que nos prestaban con 2 computadoras y 10 alpargatas que habíamos hecho de muestra en una fábrica. Entonces, y ahí pongo lo de la confianza, es decir, el emprendedor tiene eso, es decir, estábamos convencidos que nuestra marca era un hitazo y teníamos 3 locales que nos estaban dando de onda para poner la alpargata. ¿Ustedes no se acuerdan del programa Los Simuladores que existía? Te juro que nunca me hice algo tan parecido. El tipo venía 5 días y lo teníamos que convencer en 5 días que esta marca tenía proyección mundial y en Argentina era fuerte y no la conocía nadie. La conocíamos nosotros 3 nomás. No sabíamos ni cómo recibirlo. Teníamos el poco presupuesto nuestro que le habíamos aplicado al proyecto. Poquísimo, creo que ni un kiosco abrí con lo que teníamos. Dijimos, bueno, vamos a invitarlo a comer, vamos a llevarlo a la cancha, lo llevamos a jugar fútbol con nuestros amigos. No, porque la Argentina es así, el argentino es muy amiguero, entonces tiene que conocer el perfil de la marca. Y nos pasaba que dice, bueno, está perfecto, ya te conocí a tus amigos, a tu tía, a tu perro, vamos a ver la marca. Entonces, ¿qué hicimos? Si yo me basaba en lo estructural, hubiera dicho, no, pará, pero primero consolida la marca en el país, sea un agente, fíjate tu visión para dónde va, construir tu misión y después ves si lo proyectás. Nada, acá dijimos, vamos a hacerlo, ya estamos jugados, el tipo ya estaba llegando. ¿Qué hicimos? Llamamos a nuestros amigos, bueno, a ver, ¿quién nos puede ayudar? Tenemos esto. Agarramos los 3 locales, por suerte uno está en Palermo, otro en San Isidro y otro en el microcentro. Digo, mira, nos pasa esto. ¿Te acordás las 10 alpargatas que te dimos? Bueno, te pido por favor que me hagas una bochada, poner al lado una Converse, poner al lado una Vans, si te preguntan la despachás. Y era un trabajo, ¿por qué digo los simuladores? Lo que tiene, yo tengo 29, el que va el más chico no lo vio, pero era un programa donde los tipos simulaban casos para llegar a objetivos. Era yo con él, que no hablaba castellano, manejando el Nextel, diciendo, mandame 3 amigos a tal local que estoy llegando, y eran nuestros amigos, iban a comprar los pares, y se lo decían, che, pero qué buenas que están estas, A lo que voy, yo hoy me río, y quizás lo hicimos por ese tema de confianza. Si yo hubiera analizado fríamente el caso, le hubiera dicho el tipo, che, no vengas todavía, porque todavía no está consolidada la marca, había que hacerlo. Por suerte lo sigue comprando. ¿Y qué empezamos a ver? Él se mató de risa, después le terminó comprando no sé cuántos relojes al dueño, se vino a comer otros asados más. Pero bueno, lo que quiero transmitir es decir, la confianza fue plena. Nosotros estamos convencidos de eso, y le va a pasar a ustedes su emprendimiento. Es tu camino. Mi camino decía que teníamos que ser geniales, teníamos 20 pares vendidos. Y eran 10 amigos, ¿entendés? Que habían comprado. Los otros no sé quiénes eran que le habían comprado, lo estábamos buscando todavía. Pero llegó un momento crucial de nuestra vida cuando dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque está bien, cada uno tenía sus ahorros, habíamos dicho, hasta ahora es a pulmón, pero ahora hay que estipular algo. Entonces ahí fue donde decidimos hacer un business plan y vamos de vuelta a la teoría. No trato de ser un rebelde de la teoría de la banca, yo estudié administración de empresas, digo, pero muchas veces hay que tomarlo con pinzas y ver cuál es la situación de cada uno. El que sabe acá de proyecciones y evaluación, ¿qué decían? Hacé un plan a 5 años, traerla con una tasa que sea que realmente le llame atención al inversor y ahí definir un buen valor y vas a definir ese valor. ¿Qué le podía proponer yo a 5 años que tenía 20 pares vendidos en 2 meses? No tenía nada. Entonces, ¿qué hicimos? No pusimos nada cuantitativo, hicimos un plan totalmente cualitativo. Dijimos, vamos a venderlo. Y dijimos, yo te voy a decir qué voy a hacer de acá a 2 años. Yo te prometo que voy a hacer esto. Si en 2 años hacemos esto, te hago el plan que quieras, pero no te puedo hacer algo si no tengo historia. ¿Qué pasa? Para hacer este salto, nosotros teníamos que hablarlo primero. Yo estaba de novio, ahora estoy casado, Tomás no, pero claro, teníamos que también traerlo a nuestra vida. Es decir, era muy lindo pensar en emprender, pero había que pagar cuentas, había que comer. Y ahí es donde viene el tercer punto, es muy importante, que es la contención. Yo creo que una cualidad muy importante de esto es tener la contención para hacerlo. Contención me refiero a amigos, familiares, lo que fuera. Es clave el apoyo. Sin esto sería imposible hacerlo. Porque yo, si tengo que contar las 20.000 anécdotas de la gente, cómo nos ayudó en este tiempo, que me dicen, espero de la pena un día porque me des 20.000 favores, sería imposible. Yo creo que otro factor que es muy importante, que yo lo cuento siempre, es la perseverancia.
el emprendedor no te queda otra que ser perseverante. Nosotros nos pasó algo muy complicado, que fue una crisis en el 2008. Teníamos contratos cerrados con 2 países muy importantes, Estados Unidos e Inglaterra, 100.000 pares. ¿Qué dijimos? Presentamos un proyecto, levantamos la fábrica propia, ahora sí vamos a fabricar nosotros. Teníamos la propuesta de la China, pero por un concepto de marca queríamos transmitir el fabricado, el hecho en Argentina. No sé si se acuerdan qué es lo que pasó en 2008. Cerramos el contrato en septiembre, inauguramos la fábrica el 15 de septiembre y el 1 de octubre explota la crisis. El 1 de octubre nos llama el tipo y dice, estoy más preocupado en perder mi trabajo que en hacerte una compra. ¿Qué nos pasó? Nos enfrentamos a un riesgo, a un desafío nuevo. Teníamos una fábrica que estaba montada para 2 contratos que se cancelaron en 10 días. Dijimos, ¿qué hacemos? Nos volvemos a redón dependencia, no queda otra. Y ahí fue el clave, creo que es la clave de lo que fue el proyecto nuestro individual, que fue salir adelante, perseverancia. Convencernos de que esto podía ser, convencer a los que trabajaban con nosotros. Nosotros tenemos 30 empleados, yo soy el más grande, tengo chicos de 22 años, 23 años, que podían estar, como decías vos, llevando la valija en una empresa grande y eligieron venir con nosotros para darle trabajos, para empezar a trabajar. Obviamente yo no les puedo pagar lo mismo que una multinacional, pero el tipo compra otra cosa en Paes. Compra, primero, que le respeten los tiempos de trabajo. Eso es algo que nosotros, por nuestra experiencia, no lo dudé más. Respetamos el tiempo de los trabajadores. Los únicos que nos quedamos después de horas somos nosotros los dueños. Los chicos tratamos de llevarlo a su vida, que cumple su vida personal. Hoy en día, yo siempre cuento el caso de un chico que hoy tiene ya 24 años y trabaja con nosotros. Él llegó a Paes y era el encargado de llevarlos a Parado, de hacer la logística. Después dijimos, che, no tenemos recursos humanos, ya no somos 5, ya somos 20. Bueno, el padre era director de recursos humanos, no me acuerdo de dónde. Y dice, papá, bueno, es tu hijo, en verdad. No sabes qué bien trabaja. El chico me dice, mira, mi papá, director de recursos humanos, lo trajimos. Bueno, ¿le puedes enseñar un poco a tu hijo cuestiones básicas? Dale, bueno. Y empezó a trabajar, y el tipo manejaba, decía un montón de cosas que si después yo le pongo una capacitación de recursos humanos, dice, ah, sí, hacía eso, yo le decía otra cosa. No le decía empowerment, le decía, tomá, hacelo vos, ¿viste? Pero la esencia estaba. Ese chico hoy, con 24 años, es el encargado de la producción de Paes. Nosotros hoy pasamos de fabricar 500 pares por día, estamos en 1000 pares por día. Un chico de 24 años. Obviamente no gana ni a palos el sueldo que ganaría en Pony o en Converse, pero el tipo está apostando otra cosa con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creo que logramos identificar a todo el universo Paes con que esto era posible. Y finalmente les quiero dejar algo nomás para que no quede volado. Paes hoy en día está en 28 países. Suena mucho, pero ¿qué pasa? Después de esta experiencia de los 2 contratos de los grandes distribuidores que nos cancelaron, yo venía con mi trule del banco, dije, encima voy con un distribuidor, encima me cancela, no hablo más con multinacionales, tomo coco igual. Me dice, empezamos a ver que nos empezaron a contactar emprendedores del mundo. Y decían, che, me gusta el caso Paes, la compañía argentina. Hoy en día estamos en 28 países, desde Chile hasta Corea del Sur, hasta Singapur, Malasia, Filipinas. Nunca me hubiera imaginado estar ahí. Los tipos nos dicen lo mismo. Nosotros confiamos en ustedes. El chico de Chile tiene 20 años. Cuando me mandó un business plan, cuando veo el business plan, chico, un business plan me dice, fecha de nacimiento 20 de mayo del 90. Dije, flaco, perdóname, yo a tu edad estaba, no sé, estudiando. Él empezó como un curso para la facultad, viendo el caso Paes, lo implementó y hoy cerró un acuerdo con Tiendas París, que es una de las tiendas más grandes. 20 años. ¿Qué es que vemos nosotros? Empezamos a reclutar comunidad de emprendedores. Y vimos que, y esto Ernesto lo va a poder contar muy bien, el emprendedor tiene un plus, que es la pasión con la que encara las cosas. No ve nítidamente o fríamente el me conviene o no me conviene. Porque si yo te hubiera hecho eso, después, primero cuando arrancamos, y después cuando vino la crisis, tuve que quedar cancelado. Pero hay un plus que tiene el emprendedor, y eso es lo que yo les pido a ustedes, que no importa, acá no pasa, no me pasa por emprendedor o relación de dependencia, pasa porque cada uno vea qué es lo que más le gusta hacer. Yo tengo una frase que siempre me gusta decirla, que es la que siempre trato de hacer el corolario, de qué es porque siempre me dicen, ¿qué es emprender? Yo qué sé qué es emprender. Y después te digo todo esto y dice, bueno, espero que te haya quedado más o menos claro qué es emprender, es esto. Relacionado con lo gastronómico. Yo siempre digo, el emprendedor es el que decide un día dejar de comer bife de chorizo, dejar de comer sushi, para durante un largo tiempo comer guiso, y el día de mañana poder tener su propio restaurante. Yo sigo comiendo unos guisos riquísimos, no llegué todavía a eso, pero creo que viene aparejado de lo que yo le pido a ustedes que hagan, o qué es lo que yo valoro,
que es la visión que puede tener cada uno de su vida. Olvídense, trabajo, no trabajo, carrera, la vida en sí. ¿Con qué quieren tomarse la vida? ¿Qué es lo más importante que tienen para ellos? A mí me hablan a veces o leía los libros, no suelo leer muchos libros, que para emprender es clave la ambición. Yo a veces la palabra ambición tiene, viste, uno la agarra como miedo. Es decir, ¿qué es ser ambicioso? A mí no me gusta hablar de ambición, me gusta hablar de realización. Yo todos los días entro a la fábrica y veo que de la noche a la mañana trabajan 35 empleados y hay una fábrica montada. Y de repente digo, chau, si me comparo contra Converse soy un desastre, hago tan poquito. Pero a mí lo que realmente me realiza todos los días es entrar y ver que generamos trabajo para 30 personas que terminan reproduciendo 60 familias. Entonces, eso es lo que yo digo que tienen que tomar ustedes. Hagan lo que ustedes consideren como autorrealización. Porque si ustedes se sienten realizados, no importa dónde trabajan o qué hagan, pero seguro van a ser felices. Así que muchas gracias por este tiempo. Francisco, muy inspirador. Ahora lo vamos a escuchar a Ernesto de Data. Ok, uno aprende siempre. No, bueno, la verdad que lo de aprender siempre es clave, digo, en cada reunión o cada charla a la que voy como el que charla o como el que escucha, siempre digo, alguna vez me decían en algunos de los trabajos en los que estuve que era como criticándome, flaco, no podés estar metido en todo. Y siempre tuve la actitud laboralmente de ser un poco una esponja. Todo lo que pasaba cerca, digo, veía un tipo laburando en una cosa rutinaria. Al lado mío tenía en uno de los lugares 5 personas. El trabajo de las 5 personas creo que a la semana de estar ya lo había aprendido. Era una rutina, era algo que repetían. Y un día se corrieron y me senté y lo hice yo. Eso fue una actitud, me parece que hay una actitud en los emprendedores que es mandarse y hacer y creer que ya sabés, y cuando empezás a hacer te das cuenta que no sabes nada, y entonces decís, bueno, yo lo sigo haciendo, pero voy a aprender, y preguntás, y etcétera. Igual voy a empezar por el final, en realidad, que es mi compañía de Data Factory. ¿Alguno la había oído nombrar? No, buenísimo. Pero todos me pagan el sueldo. No, precisamente, en cada charla, no, en general no la escuchó nadie. Creo que una vez me pasó que un taxista empezó a hablar de una empresa que parecía la mía y estaba hablando de otra que no existe en la Argentina, pero que son amigos de un conductor de radio. Entonces a partir de ahí dije, un día un taxista va a hablar de mi compañía porque escucho hablar de lo que hacemos. Pero bueno, todos deben ser lectores de La Nación, Clarín, deben visitar el sitio web de OLED, ver el sitio de ESPN o ver el ESPN en la tele. Pero todo lo que ven en esos medios sobre programación de televisión, digo, en Clarín, en La Nación y en otros diarios de papel, te dicen qué puedes ver esta noche, qué película está buena, fotito, descripción, etcétera. Eso es algo que le da mi compañía resuelto a los medios gráficos. Y también, si ven estadísticas deportivas en cualquier sitio del mundo que hable de fútbol argentino, mexicano, boliviano, ecuatoriano, etcétera, es estadística que reciben de Data Factory. Básicamente somos solo un equipo de cerca de 65 personas, de las cuales, no sé, 40 son full time y el resto part time, distribuidos en 14 países. En cada uno de estos lugares hay una persona mirando la tele cada vez que hay un partido en ese lugar, o escuchando la radio, o si no, enterándose como puede, porque es así. Digo, cubrimos la primera sede de Bolivia y hay que conseguir esa información. Y bueno, están buscando cómo conseguir la información y de manera inmediata, cuando la obtienen, la cargan en bases de datos y etcétera, y eso de manera automática hace que, no sé, cuando hay un gol en un Arsenal Quilmes, no pasan mucho más de 3 minutos para que se vea en alrededor de 200 sitios del mundo de manera inmediata quién hizo el gol, de dónde pateó, de qué lugar de la cancha, hacia dónde fue la pelota, y etcétera. Básicamente,
las dos grandes cosas, los dos grandes productos que tenemos son este de estadísticas deportivas y el otro que es programación de televisión, que es lo que le dije del diario, pero también la revista de cable que consumen, es muy probable que tengan nuestra información, la guía electrónica de programación, eso que pongo menú y me dicen que estoy viendo, eso también es información que provee nuestra compañía, y etcétera. Y es como que encontramos un nicho, encontramos un concepto un poquito novedoso, pero no mucho, que es el de decir, hay una serie de contenidos que son commodities, que son como un estándar, digo, agarrás Clarín y La Nación y va a haber un, no sé, 10% del diario, para no exagerar, que tiene lo mismo, diseñado distinto, digo, los titulares y suplentes de un partido, qué hay en la tele, cuánto estuvo el dólar ayer, el euro ayer, las acciones de la bolsa, las loterías, que tengo que acordarme del producto que hacemos nosotros. Pero bueno, eso, digamos. Hay productos que hacemos nosotros, otros hemos resuelto alianzas para hacerlos. Tenemos una posición muy cómoda en Latinoamérica en cuanto a la captación del mercado. Seguimos comiendo guiso y nos queda un tiempo. Pero básicamente, bueno, en el mercado de información deportiva tenemos el 95% del mercado de México para abajo y el de programación de televisión un 30% del mercado, más o menos. Son mercados muy inmaduros, así que es también una penetración muy alta, pero para algo muy chico y que está desarrollándose. Así que bueno, eso es un poco el estado actual de a dónde llegó lo que vengo haciendo. En realidad todo esto podría decir que tuvo un detonante, yo en, no sé, 80, no, estoy pareciendo demasiado viejo. Supongamos que en los 90, ahí está, vamos a ser más genéricos, trabajaba en algo que no era lo que quería y estudiaba remándola mucho, digamos, porque a los 20 años estaba solo en Buenos Aires, no tenía familia que me banque y estaba ahí viendo cómo arrancaba. Estaba estudiando Ciencias de la Comunicación en la UBA, y alrededor de trabajaba en cualquier cosa en lo que podía para seguir bancándome a estudiar, y alrededor de los 25 años me caso, tengo una nena, trabajaba muy bien en cosas que no tenían nada que ver con lo que quería hacer de mi vida, pero cuando mi esposa queda embarazada de mi hija, y estaba con 2 o 3 meses de embarazo, dije, no, acá estoy enfrente a un primer momento clave de mi vida, que es, si sigo en este camino, me va a ir muy bien, porque me estaba yendo bien, digo, trabajando no sé, como jefe contable de una empresa de importadora de relojes, que era totalmente exótico para mí estar en algo por el estilo, pero en determinado momento fue ahí, bueno, acá hago algo, mi esposa queda embarazada, decido que me echen del trabajo, era uno de los que tomaba decisiones de ese tipo, así que, mira, este sueldo es muy alto, hay que reducir, y logro ser despedido, y ahí fue mi primer tirarme a la pileta. En este primer tirarme a la pileta fue, bueno, voy a empezar a trabajar en lugares de primer nivel de lo que yo quiero hacer, que era el periodismo y la comunicación, y en simultáneo, no sé si daba lástima o realmente transmitía mucho entusiasmo, porque dijo, papá embarazado que viene a buscar trabajo, es como, mira, si tiene pilas encima, esta es la lección. Pero bueno, en el curso de un mes empecé, en primer lugar conseguí un cargo de dedicación exclusiva en la universidad, que yo era alumno todavía, pero hubo un concurso y yo daba el perfil, y encima empecé a hacer suplencias en el diario Clarín. Así que en medio y simultáneo mi vida cambió radicalmente y empecé a meterme mucho en dos cosas que me apasionaban mucho, todas relacionadas con la comunicación, pero bueno, era un poco multimedial mi visión de lo comunicacional. Básicamente fue empezar a trabajar en Clarín. Yo esperaba que a los tipos que eran mis compañeros se les rompiera una pata porque me llamaban enseguida. Entonces digo, en general me llamaban con las vacaciones, pero por suerte en el lapso de un año, en un grupo de 6 personas, uno se rompió una pata, otro tuvo una úlcera. Bueno, fueron varias cosas que hicieron que estuviera, no sé, me iba 3 meses y volvía, y me iba 3 meses y de un día para el otro me sonaba el teléfono y me decían, empezá mañana que Carlitos se rompió la pata. Carlitos era uno de los chicos. Y así fui logrando una posición dentro de una compañía importante y en un momento clave también en los medios de comunicación, que era el momento del surgimiento de Internet, esto era el año 93, 94,
y empecé a trabajar mucho, muy esclavizado, y a diferencia de Alejandro, que digo, me aprendí muchísimo cuando hablabas, en realidad aprendí muchísimo de mis jefes de qué no había que hacer. Digamos, en algunas compañías es fantástico, sí, tal cual. En algunas compañías yo decía, esto no puede ser así, pero mi jefe tenía 15 años más que yo, gerente del Grupo Clarín, etcétera, 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 y me decían grandes verdades que a mí no me cerraban. Y en muchas organizaciones hay grandes verdades que no nos cierran a muchos. Pero bueno, iba anotando un montón de cosas y me parece que iba haciendo una construcción a partir de ciertos valores básicos, digamos, sentido común, mucha consideración por el otro, mucho escuchar, y empecé a verme envuelto en cuestiones de gestión para las que no estaba preparado, para las que no había estudiado. En determinado momento siento que había llegado a un techo en la compañía en la que estaba, había aprendido mucho. Una de las cosas que aprendí fue inglés, porque estuve 4 días en un teléfono con un yankee tratando que nos levanten servidores, y realmente hablaba muy mal inglés, pero hice un curso intensivísimo, y terminé teniendo un inglés técnico bastante aceptable. Pero eran así muchas cosas. Realmente estábamos arrancando con un proyecto, era nuevo. Lo tomé con actitud de emprendedor, que creo que es una de las cosas clave, digamos, la diferencia que haces es, me lo cargo y lo quiero hacer, y no lo quiere hacer otro, y déjame que lo haga yo. Y si no lo quiere hacer otro y no me dejas que lo hagan, me lo traje, y después sácamelo. Y creo que es un poco una actitud, digo, en muchos, sobre todo en negocios inmaduros, en mercados emergentes, etcétera, hay muchas de estas oportunidades, y en prácticamente todas las empresas hay. Entonces un poco en Clarín aprendí un montón, viajé, conocí, me relacioné, formé una red muy importante de gente con la que tengo una muy buena relación, y en determinado momento tomo la decisión de hacerme echar y no lo logro, entonces renuncio y fui a una compañía que valía más que YPF en ese momento. Se pagaban sueldos fantásticos en el mundo de Internet, me habían ofrecido ir a trabajar a Nueva York, ir a trabajar a España, y acá me ofrecen ser gerente del sitio de Argentina, de una compañía wow, que tenía 400 empleados, de nuevo, valía 4.000 millones de dólares, creo, y tenía stock options, era una oportunidad enorme. En un año me iba a comprar un departamento de 4 ambientes en el Libertador, más o menos, con lo proyectado de las stock options que iba a recibir. Y al año, en la compañía que entré, creo que entré con 400 empleados, no todos dependían de mí, yo tenía un equipo de 40. A los 6 meses había 600, porque había muchas oportunidades de mercado y estábamos creciendo un montón, y al año quedábamos 200. Y bueno, después, que un año después, hoy quedan 20. Había un fantástico business plan ahí, y había un montón de inversores que habían apostado y se habían subido al juego del avión. Pero al margen de eso, también para mí fue un aprendizaje muy bueno. Ahí tuve como jefes ahí a una segunda persona que me marcó en lo profesional, donde había un montón de cosas del sentido común que yo había elaborado, que decía, no era tan bruto yo, no era que... Digo, una frase típica de un jefe que tuve en Clarín, fantástica, y está presente en muchos trabajos, es, en un momento yo me sentía que estaba creciendo un montón, y en un momento me dice, Cambur, no me importa que seas brillante, me importa que seas leal. Sentí que estaba al lado de un cuadro de tradicional puntero del PJ o la UCR, de eso de llamame la valija, pero la vas a llevar siempre, quizás ascendés a chofer o a testaferro, pero no más lejos que eso. Entonces fue un año trabajar en el sitio, fue un MBA en negocios, porque la verdad que fue correrme mucho a lo comercial y empezar a pensar el producto, que era de lo que yo sé y sabía, de manera comercial. Y en determinado momento me peleo porque no me gustaba el rumbo que estaba tomando, logro hacerme echar de vuelta, soy especialista en eso, y me voy a Estados Unidos un mes en un viaje tipo La Rioja, y aparte la tenía atadísima porque me fui con 3 ofertas de trabajo, y una para volver al Grupo Clarín, otra era para trabajar en una compañía multinacional que tenía un proyecto web muy grande, y otra para un portal que nunca entendí qué era. Y estaba allá, y no sé si recuerdan un nombre, Machinea,
y una serie de Machinea López Murphy Cavallo. Bueno, yo estaba en Estados Unidos ahí teniendo entrevistas de trabajo de allá para acá, y en la tercera semana de Estados Unidos ya era Cavallo ministro y los 3 proyectos habían desaparecido. Así que fue, digamos, no era tan grosso yo. Y realmente se había apagado todo, había estallado la burbuja de internet en el comienzo del 2001 y el país estaba empezando a estallar, digamos, fue una situación particular del país combinada con una situación particular de un mercado global que tenía que ver con el mercado de internet. Así que realmente volví con la cabeza mucho más baja que la había tenido nunca, y empecé a buscar para dónde iba. Y una de las cosas que había construido a partir de este sentido común que les mencionaba era el momento en el renuncio de Clarín. Mi discusión con mi jefe había sido, parecía un delegado gremial. Me decía, mira, quiero más sueldo yo, quiero más sueldo para estas 4 personas que me secundan. Yo dirigía un grupo de 70, y quiero que de los 70, 20 tengan computadora propia. Y escritorio, y un lugar que llegan y trabajen y me puedan producir, digamos que producir contenido a las 24 horas. Y realmente parte de lo que me pasaba trabajando en una compañía tan grande me molestaba mucho no poder manejar las decisiones yo, no poder imponer el clima yo, no poder construir yo. Es muy clave que la gente, ninguno de ustedes está en un trabajo por el sueldo. Yo considero que son fundamentales el factor cuánto cobras, quién se te sienta al lado, quién es tu jefe, dónde te sentás, cómo es el escritorio, la calefacción, el aire acondicionado. Hay mucha gente dispuesta a sacrificar mucho por comodidad. Esta visión mal entendida es te quedás toda la vida en el banco, pero bien entendida es que podés construir organizaciones agregando mucho valor para alguien que trabaja sin grandes costos. Sobre todo ahí el costo es una gran consideración humana, digamos. Hay lugares con una inversión enorme en lo edilicio, y si la gente tuviera una tabla larga y una computadora cada 1,5 metros estarían más cómodos y tendrían más aire, más luz y estarían más a gusto. Un poco esto construyó una de las visiones que tengo y que le decimos a cada persona que entra a Data Factory, que es lamentablemente necesitas invertir la mayor parte del tiempo de tu vida consciente en trabajar y en generar recursos para seguir viviendo. En muchos casos, lamentablemente, nada más que para eso, para subsistir y reproducirse. Pero, como en el trabajo pasás la mayor parte de tu tiempo en el trabajo, tenemos que estar a gusto. Los únicos casos de conflicto laboral que tuvimos, que fueron, no sé, solo 3 con cerca de 100 personas que pasaron por la compañía, que los abogados dicen que es bueno. ¿Y bueno? Ok. Claro, recursos humanos. Sí, ¿prevenciones poquito? Bien. Yo supongo cosas y después gente que sabe me lo reafirma y me deja tranquilo, pero parte de lo que nos pasaba era esto de mira, el trabajo vamos a estar mucho tiempo, tiene que ser feliz cada uno de los que trabaja. Wow. Entonces realmente tenemos un clima construido donde la gente se pasa de horario, pero nunca le pedimos que lo haga. Nunca le decimos a nadie quédate a terminarlo. Si alguien dice me tengo que ir, se va. Si alguien dice tengo un examen, no viene. Si alguien dice tengo un examen y voy a venir poco, le digo no vengas directamente. Y entonces ahí, en cuanto a laboral, al grupo, a lo laboral, hay algo muy bueno construido desde de recursos humanos, pero toda esta vuelta era para llegar, para mí, es muy clave que para emprender hay que pensar en términos de equipo. Yo considero a cada uno de los chicos que trabajan conmigo socios. De hecho, tuve una visión medio naif al principio y tiré acciones para arriba. Ahora estoy remontando eso y estamos implementando formas más profesionales de distribuir acciones. De hecho, bueno, hay 7 personas accionistas de la compañía y solo yo puse plata. También un angel investor que es el 8º, digamos. Pero hay 7 socios que invirtieron, ni siquiera trabajo porque cobraban, digamos, pero bueno, los hicimos sentir parte con acciones. Pero yo siento que permanentemente estoy parado arriba de una bola de boliche. Arriba de la bola de boliche hay un triángulo de madera. Arriba del triángulo de madera hay una tabla.
arriba de la tabla hay 2 cajas y yo estoy parado con una pata en cada caja, que son los recursos que tengo y las oportunidades que tengo por delante, que tiene la compañía, que tenemos en el mercado. La verdad que es mucho más estresante ser emprendedor que ser empleado de una gran compañía, pero sos mucho más feliz. El gran punto es ese, digamos. Yo, si hubiera seguido en Clarín, que seguiría, tendría mes y medio de vacaciones y un montón de cosas más, pero tendría una frustración encima terrible que sería toda ese mes y medio de vacaciones lo pasaría en terapia o en algo por el estilo. Y realmente todo el tiempo estamos viendo cómo concretamos cosas, construimos un equipo y discutimos las decisiones y estamos abiertos a escuchar cada una de las ideas que tiene cada uno, y cuando vienen con ideas muy locas le digo, mirá, me parece muy loca, pero si querés laburala un poco y tráemela más elaborada. Me dicen, no, mirá, yo no sé de esto, yo tampoco, no sé de si esto se va a vender o no, pero construime un brochure para venderlo, voy a venderlo aunque no lo tengamos hecho. Y nos mandamos, y está como muy abierto ahí para que todo el mundo tenga la oportunidad de sentirse emprendedor dentro de nuestra compañía. Y me parece que tiene que ver con una actitud, esto de ser emprendedor, con llevarse todo por delante, con ser un tractorcito, digamos, en lo laboral, con ser un optimista empedernido. Yo cada vez que se nos fueron los recursos más complicados de nuestro negocio son la gente de sistemas, y gente que todo el tiempo está buscando ir a compañías más grandes, y cada vez que se fueron tipos brillantes, yo decía, qué bueno que se fue este tipo, tenía este defecto, este defecto, este defecto. Mi socio me quería matar porque me decía, boludo, sé realista. Perdón. Pero bueno, me decía, sé realista, ¿cómo vamos a resolver todo esto? No, mira, este tipo no era abierto, no aprendía, no le enseñaba a los que lo secundaban, era tan clave, porque bueno, tendremos lío, pero lo arreglaremos, bla, bla, bla. Y sigo teniendo eso todo el tiempo, ante cada crisis, ante cada problema, identificar la oportunidad y explotar la oportunidad al máximo, eso como una cosa que me parece clave. Y en este punto, o sea, hay 2 conceptos como que son los que me gusta transmitir en las ocasiones como esta, enganchados con la huella que uno puede dejar, que es, por un lado, la importancia del equipo, que creo que se explicó, y la otra clase es la idea. El otro punto es la idea. ¿Cuán importante es la idea en un emprendimiento? Y la verdad que no es nada importante. Hay ideas muy pavotas como vender empanadas de a muchas en una cadena, o vender alpargatas, que son muy pavotas la idea, pero él la llevó adelante porque laburó muchísimo, construyó muchísimo un equipo que llevó adelante un proyecto fantástico. Y digo, nos podríamos poner a discutir de chipá o de qué sé yo, medias o lo que se les ocurra. Hay muchas de las ideas que uno siente que ve por ahí, o hay gente que no quiere contar ideas. El tipo que hizo solo empanadas, es una cosa que es un negocio fantástico, es muy raro y es una idea totalmente simple, y es absolutamente loco que alguien le haya puesto plata a una idea tan pavota, y encima alguien le puso a otro que hizo algo después y hizo el Noble República. Es una cosa que decís, bueno, las ideas no valen nada. Son fundamentales, pero no valen nada. Digamos, no hay que tener miedo en contar la idea. Yo, los mejores casos de emprendedores que conocí, la gente de OfficeNet, Andy, Santiago, bueno, el caso de Francisco y muchos más, en general contaron su idea muchísimo, apenas arrancaban a pensarla. Porque, no podés pensar que vas a fabricar alpargatas, que en tu vida cosiste nada seguramente antes de eso, y no vas a hablar con los que fabrican, con los que la consumen, y preguntarles. Seguramente tu idea otro la pensó, o quizás si la pensó y se la contás, no va a arrancar porque un pibe de 25 años le viene a decir voy a hacer alpargatas con diseño. O sea, el tipo que ya tenía la fábrica, la tenía montada y vendía un montón, esto no le iba a mover la aguja, pero seguro esa persona iba a aprender un montón. Entonces, hay una de las cosas claves, me parece que hay que ser muy abiertos, contar todo, el valor va a estar en un emprendimiento, el valor está en el equipo, en la gente que lo lleva adelante. A Francisco o a mí no nos invirtieron por la idea, nos invirtieron por el entusiasmo. Los inversores ven al emprendedor, ven que la idea sea sólida, pero evalúan fundamentalmente al emprendedor. Si la idea es mala, pero tiene una puntita y el emprendedor es bueno, y te ponen un mentor y te la hacen buena, digamos, o la corrigen. Pero me parece clave la actitud de
Yo trato de no olvidarme de algo siempre, a pesar de que me gusta mucho hablar, trato de no olvidarme de que en cada conversación que tengo con cada persona de mi equipo que me secunda, pares, clientes de los que aprendo mucho, y etcétera, gente con la que doy charlas, es en cada conversación tratar de ser el que más aprende, ¿sí? Por lo tanto, también ser el que más escucha. Seguro que el otro tiene mucho para enseñarme, ¿sí? Y alguien que está todo el día cargando partidos de fútbol, trato de aprender todo el tiempo. Me peleo con mis ingenieros porque le digo, mirá, pongámoslo en una pecera y mírenlo trabajar. No le pregunten cómo trabaja. Digo, pregúntenle, charlenlo, pero después en algún momento mírenlo cómo trabaja, porque hace un montón de cosas de las que hay que aprender mucho. Y en todas las posiciones creo que pasa lo mismo, ¿sí? Me parece que ahí entonces es como retomar cosas que decían Alejandro y Francisco, el concepto de ser humildes. Esto te enseña a escuchar, te permite escuchar, ser humilde, ser abiertos, ¿sí? Y poner mucho esfuerzo, porque digo, creo que lo único que nos mueve la aguja, los que nos está yendo más o menos bien con algún proyecto, es que en las peores circunstancias hemos seguido trabajando muchísimo y hemos generado equipo, amigos, gente que nos ha acompañado para trabajar muchísimo a la par nuestro. Gracias. Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que recibimos un montón de preguntas y ahora voy a pasar a leerlas. No vamos a hacer tiempo con todas, pero yo se las voy a dejar para que vean una devolución de lo que han ido diciendo. Por mi parte yo rescato, dijeron muchísimo, pero rescato 3 frases de cada uno para darle un pequeño cierre. A mí, de lo que vos hablaste, Alejandro, el tema de estar de paso en cada lugar me pareció un concepto muy interesante. Después de Francisco, creo que una de las cosas que rescato, que además se ve mucho en las preguntas, es este concepto de trabajar viviendo y el tema de que no tengo, vos dijiste exactamente, no tengo 2 vidas, tengo una sola. Y esto en las preguntas que ustedes van a recibir está constantemente presente. Hay uno de los paneles de esta tarde simultáneos que vienen después del almuerzo, que justamente va a tratar de ese tema. ¿Cómo logramos crecer profesionalmente sin descuidar nuestra vida fuera de la empresa? Cuando la misma premia el dejar todo por el trabajo y estar a total disposición de ella. Está buenísima la pregunta. Bueno, primero creo que son los grandes dilemas que tenemos los que trabajamos en las empresas. Yendo a tu idea, Francisco, hay un concepto que a mí me gusta mucho y es, muchas empresas hablan de work and life balance. Soy enemigo a hablar de work and life balance. Coincido con vos, hay un life balance. O tenemos una vida equilibrada o no existe, no hay el trabajo y la vida. Creo ahí el gran tema, el gran desafío que tienen las organizaciones es cómo sacar lo mejor de cada persona. Uno de mis hallazgos a través de todos estos años es que en muchas oportunidades las compañías sacan lo peor de cada uno. Y cuando uno está nervioso, cuando uno está estresado, cuando uno está mal, creo que sale lo peor. Y todos tenemos algo que es lo peor, porque ninguno somos todo perfecto, todo genial. Creo que el gran desafío que tienen las organizaciones es cómo sacar lo mejor de cada uno, porque creo que cada uno tiene un montón para dar a las empresas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Primero, creo que no hay una fórmula y una receta única. Creo que son muchos elementos que contribuyen a poder lograr esta vida equilibrada. Ahora, creo que fundamentalmente pasa por nosotros, por tomar las decisiones, por ver qué cosas tomo, qué cosas no tomo. Y hay un factor que creo que todos lo tenemos, y es el tema de la culpa. En general, y voy a contar una pequeña experiencia, esto es interesante. Estaciono el auto y me parece que nos dibuja un poco cuál es la situación y cuál es mi posicionamiento. Estaciono el auto pegado al de mi jefe. Tengo la suerte en el garage, digamos, él estaciona acá y yo estaciono al lado. Y los dos nos comentamos mutuamente que a la mañana cuando llegábamos,
uno lo hacía y el otro también lo hacía, si el otro había llegado, tocaba el motor del otro a ver si estaba calentito o no estaba calentito, a ver hace cuánto había llegado. Entonces, pero es verdad, lo digo. Entonces los dos nos pusimos de frente a frente y dijimos, ¿sabes qué? Cada uno llega cuando tiene que llegar, es decir, no te pido permiso, ni yo a vos ni vos a mí. Y él no es el de recursos humanos, a ver qué va a decir si yo llegué tarde. Y él es el presidente, digamos, no es que es un pichi. Y yo lo mismo, no, es mi jefe, ¿cómo voy a llegar después de él? Y lo que me di cuenta es que gran parte de lo que sucede en las organizaciones tiene que ver con la culpa que siente la gente. No lo hace porque tiene que hacerlo, sino porque siente culpa y cargo de conciencia qué va a decir al otro. Con lo cual, creo esto que decían dos emprendedores reales, ¿no? Y que pasaron por la vida organizacional y armaron sus propias organizaciones, es hacerse cargo de uno mismo y escuchar más a la voz interna, que creo que es la voz que nos va a llevar hacia donde tenemos que llevarnos. Con lo cual, me parece que la fórmula está en buscar el propio, la propia respuesta en la propia vida equilibrada. Y me parece a mí que si estamos mejor con nosotros mismos, estamos mejor con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestra profesión y con nuestro trabajo, es un círculo virtuoso. Yo desarrollo un concepto que es el tema del círculo de la vida. Tenemos como una especie de triángulo de la muerte. Este triángulo de la muerte son como 3 vértices. La profesión, el trabajo y nuestra vida, como si fueran cosas que nos van estirando así. Creo que conformarlo esto en un círculo de la vida, donde mejor con nosotros mismos, y es el primer paso. Porque la mayoría de nosotros, primero sufrimos con nosotros. Entonces, estar contentos y satisfechos y que estemos haciendo lo que queremos hacer. Con nosotros, con nuestras familias, con nuestra persona también, digamos. Lo que es actividad física, actividad intelectual, recreación, etc. Y después viene el trabajo. Y esto repercute porque en definitiva es como un círculo virtuoso que se retroalimenta. Muchísimas gracias, Alejandro. Francisco, acá me preguntan, ¿qué factores o comportamientos te hacen mantener el plus emprendedor a lo largo de tu carrera? Qué pregunta. Yo creo que es un poco de lo que había hablado anteriormente, es decir, yo creo que todo lo que vivimos hablando de la confianza, la perseverancia, radica sobre un mismo eje que es un poco lo que comentaba Alejandro, que es la seguridad interna, es decir, el ejemplo de llego tarde, ¿qué van a decir de mí? Si uno está seguro de lo que hace, nada te puede, ¿qué te puede barrer? Hay condicionamientos externos que uno no lo puede manejar, eso está claro. Es decir, no me refiero al externo, te aparece el dólar 1 a 1 de vuelta y no sé qué vamos a exportar. Pero creo que todo radica en la seguridad interna, no solo en la laboral, sino seguridad de qué quiero hacer de mi vida. Es decir, mientras que uno sepa para dónde quiere ir y el resto se tiene que adecuar a lo que yo quiero. Es decir, y si no tengo que ir a buscarlo para que se dé. Pero creo que la base fundamental es la seguridad. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Ernesto, para vos, ¿cómo hacer para lograr trabajar viviendo cuando se trabaja en relación de dependencia? No sé si... Ahí está. Uno no aprende, aparte de que aprende. Como les decía, digo, hay un tema de actitud que tiene que ver, digo, yo me considero que soy workaholic, ese es un problema, no está bien y me hace ser ineficiente hoy, digo, como manager de una compañía de la que dependen muchas vidas, hay mucha gente esperando el fin de mes para que Data Factory le resuelva seguir viviendo y me preocupa mucho ser ineficiente en este punto y sobre todo en función de esta gente y es muy difícil balancearlo. Creo que el punto depende mucho de la compañía. Cada compañía tiene una cultura muy distinta y me parece que en cada compañía se aprende un montón. Creo que en las compañías malas o tener un jefe malo y etcétera te da la oportunidad de aprender de lo que no hay que hacer. ¿Sí? Y se aprende muchísimo, no sé si se aprende más que cuando estás en un lugar en el que se trabaja correctamente, pero me parece que hay que tener muy claro el momento en que uno se torna ineficiente y hay que tener muy claro también los momentos claves de la vida que uno se pierde, digamos. A mí me pasó cuando empecé a trabajar regularmente en Clarín, que pasé de hacer estas suplencias
locas a empezar a trabajar regularmente. Había creo que fue, no sé, 6 de enero, una cosa así, hace mucho. Y 3 días después nació mi primera hija. Y no pude estar con mi esposa. Digo, estuve con mi esposa en el parto, sí, pero estuve con mi esposa en el parto con un handy, porque me habían clavado en una guardia y dije, che, mirá, mi esposa está por tener hijos y había uno roto, uno de vacaciones, etcétera. Estuve con un handy en el parto de mi esposa, digo, durante 1 hora estuvo apagado, pero no mucho más que eso. Y la verdad que es difícil equilibrarlo, pero me parece que la apuesta de ustedes, me parece que la ambición bien entendida, la ambición de crecer, de hacer mucho y etcétera, también tiene que estar balanceada con la ambición de vida, digamos, de disfrutar momentos que después no disfrutas nunca. Y me parece que cuando se encuentren con un buen jefe, un buen socio potencial, una buena oportunidad, eso lo va a saber valorar mejor que ustedes, porque lo va a ver sin la presión, sin la culpa que mencionaba Alejandro. Así que en principio tienen que saber poner el punto ustedes y manejarse con mucha transparencia.